raro. Ya. Ya, sí se puede visualizar, ¿no, doctor? Sí, sí, lo Ya. visualizo. ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven? Que algún compañero confirme, por favor. Sí se ve. Sí se Ya. ve, doctor. Entonces, ¿lo pones en modo presentación? Lo puse en modo presentación, no se visualiza así. No. ¿Pero cómo lo ven tus compañeros? Confirmen, lo he puesto en modo No, presentación. no No, pero sí se ve está bien normal. todavía. Sí, sí se ve bien, pero. No está en modo presentación. Ah, No sé, ¿por qué no me deja compartir esto? Qué raro. Es bien raro. Mala suerte. Ahora sí, ahora sí, ahora parece que se puede sí. ver, sí, ¿no? Sí, Ya, a ver, ya, paso a la doctor. siguiente lámina, por favor. Ya. Bien, vamos a revisar los carbohidratos, ¿de acuerdo? Recuerden que los tres macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas. Hoy vamos a comenzar a revisar los carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono. Recuerden que estos son compuestos orgánicos donde predominan tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y en eso se diferencian las proteínas, porque las proteínas son las únicas que contienen nitrógeno. Tienen también carbono, hidrógeno, oxígeno, pero son las únicas que contienen nitrógeno. Conocidos también como carbohidratos, hidratos de carbono, por esta composición química que ustedes ven. Y recuerden que su rendimiento energético disponible es de 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. La clasificación más sencilla que ustedes recordarán por sus estudios de química es que son monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. El siguiente, por favor. Entonces, los monosacáridos son los azúcares simples, que son muy solubles en agua, son una aldehída o cetona de un alcohol polivalente, tienen poder reductor, se agrupan en aldosas y cetosas, y por el número de carbonos en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Los monosacáridos son las unidades básicas de los hidratos de carbono. Siguiente. Los polisacáridos ya son compuestos formados por un gran número de azúcares simples o gran número de monosacáridos que están unidos por enlaces glucosídicos y bajo esta forma se encuentran en los alimentos. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, generalmente se encuentran bajo la forma de polisacáridos. Estos se pueden agrupar con homopolisacáridos como el almidón y el glucógeno dextranocelulosa o heteropolisacáridos en ácido hialurónico, sulfato, condroitín y tina. Entonces, acá los dos polisacáridos que debemos recordar en este momento es el almidón y el glucógeno. El almidón de origen vegetal y el glucógeno de origen animal. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando el ser humano ingiere polisacáridos. Siguiente. El almidón, que es de origen vegetal, es un polímero de glucosa y tiene la misma estructura parecida al glucógeno, solamente difiere en algunos aspectos. Es decir, tiene enlaces 1,4 que establecen las cadenas lineales. Y el almidón reserva es una reserva energética de las plantas y principal fuente de glucosa de nuestro organismo. Se reconocen dos formas moleculares, la amilosa de forma helicoidal y la amilopeptina ramificada y la más abundante. Acá es también importante señalar que si un polisacárido tiene más amilopeptina, o sea, está más ramificado, su absorción es más lenta. Esto cobra importancia en algunas patologías para el médico cuando recomienda a los pacientes absorber o consumir carbohidratos de absorción lenta. Se refiere a los carbohidratos que están enriquecidos con amilopeptina. Siguiente. Esta es la amilosa, ¿no? Las cadenas lineales que establecen los enlaces 1,4
y las cadenas ramificadas que están enlazadas el carbono 1 con el carbono 6. Entonces, todo polisacárido tiene dos cadenas lineales por los enlaces carbono 1 a carbono 4 de una y otra monosacárido y enlaces ramificados del carbono 1 al carbono 6. Son enlaces ramificados. Entonces, cuando nosotros ingerimos este compuesto en el organismo, tenemos que degradar tanto los enlaces 1,4 que determinan las cadenas lineales, como los enlaces 1,6 que determinan las cadenas ramificadas. Más ramificaciones, más lenta se vuelve la absorción. Siguiente. La amilopeptina es la más ramificada. Y de hecho es que hay más enlaces 1,6, más que la amilosa. Entonces, por ello es que decíamos que si tiene más componente amilopeptina, un polisacárido tiene más ramificaciones, más enlaces 1,6. Siguiente. El glucógeno, por otro lado, también es un polímero de glucosa, con aspecto de cadenas ramificadas, también con enlaces 1,4, y en el punto de ramificación el enlace es alfa 1,6. Siguiente. Esta es una lámina que ustedes pueden visualizar cómo se acumulan los gránulos de glucógeno, porque en el cuerpo nuestra energía se puede almacenar bajo la forma de carbohidratos o grasas, como dijimos la vez pasada, y bajo la forma de carbohidratos se almacenan como gotas de glucógeno. Cualitativamente es importante porque es de disponibilidad inmediata, el almacenamiento de glucógeno, pero cuantitativamente, digamos, es secundaria porque la grasa se acumula con mayor facilidad que el glucógeno en el cuerpo. Siguiente. Bien, entonces esta lámina es para señalar el orden que vamos a seguir para comprender los tres macronutrientes, cómo son utilizados, ¿no? Es decir, cómo se degradan las grasas a componentes básicos, ácidos grasos, glicerol, cómo se degrada el carbohidrato a componentes básicos, monosacáridos, y cómo las proteínas se convierten en aminoácidos, y estos componentes son ingresados a una vía final común cuando hay presencia de oxígeno hacia la acetilcoenzima A para ir hacia el ciclo de Krebs cuya producción de energía depende de la cadena respiratoria. Este es el circuito a grandes rasgos que vamos a seguir con cada uno de los macronutrientes. El siguiente. Bien, ¿cómo es la digestión de los carbohidratos? Comencemos por ahí. La digestión de los carbohidratos se inicia en la boca y durante la masticación actúa la alfa-amilasa de las glándulas salivares. La alfa-amilasa es una enzima que degrada solamente enlaces 1,4. Por lo tanto, degrada enlaces lineales, no degrada enlaces 1,6. Por lo tanto, la digestión es muy parcial en la boca y esta digestión se detiene inmediatamente que el contenido alimenticio pasa al estómago donde el pH es más ácido. Ustedes recordarán en cinética enzimática cuáles son los requisitos para llevar a cabo una reacción química a grandes velocidades, ¿no? El pH es uno de ellos y el pH óptimo de la amilasa es alcalino, como tiene la saliva, ¿no? Entonces, acá la digestión es prácticamente muy parcial y se detiene inmediatamente que pasa el contenido al estómago por el pH ácido. Siguiente, por favor. Esta gráfica nos dice cómo es la estructura prácticamente de este polisacárido y cómo interviene la amilasa. Destruye enlaces 1,4. Están las flechas negras donde degrada enlaces 1,4. Entonces, al degradar los enlaces 1,4 de los extremos, se va acercando hacia el enlace ramificado y cuanto más se acerca al enlace ramificado, se enlentece la reacción de la amilasa. Por eso que al final se forma glucosa, maltosa, 2 moléculas de glucosa, maltotriosa, que son 3 moléculas de glucosa, y queda un residuo que incluye
al enlace 1,6 que se denomina dextrina limitante. Estos son los productos de degradación de la amilasa, parcialmente a nivel de la boca, como acabamos de señalar. Siguiente. Sin embargo, en el lumen intestinal, el almidón o el glucógeno nuevamente son sometidos a la acción de una amilasa, pero esta vez no es la amilasa salival, es la amilasa pancreática. El jugo pancreático contiene gran cantidad de amilasa y por lo tanto nuevamente comienza la degradación que faltaba terminar, que venía de la boca. Entonces se forma maltotriosa, maltosa, dextrina limitante, que cuando llegan al borde en cepillo se encuentran con otra enzima llamada glucosidasa. Y la glucosidasa termina la degradación de maltosa, maltotriosa y dextrina límite en molécula de glucosa. Y así podemos decir que la digestión del almidón culmina en la producción de glucosa. Sin embargo, si el carbohidrato digamos, que ingiere el ser humano es a predominio de lactosa, esta lactosa se comienza a degradar ya en el mismo lumen intestinal porque en el borde en cepillo existe la lactasa. Hay que recordar que la lactosa es el principal alimento en los primeros meses de vida cuando el niño ingiere solamente leche. Entonces, los alimentos que contienen lactosa son degradados por la lactasa. ¿Y cuál es la consecuencia de la degradación de lactasa sobre lactosa? Es que se produce una molécula de galactosa y una de glucosa. Y finalmente, la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de las frutas. La sacarosa inmediatamente en el lumen intestinal son degradados por una enzima que es la sacarasa o sucrasa, que convierte a la sacarosa en fructosa y glucosa. Entonces, el borde en cepillo, el enterocito se enfrenta a estos tres monosacáridos. Entonces, el enterocito lo que tiene que hacer es absorber estos tres monosacáridos para incorporarlos al organismo humano. Ya degradó el polisacárido, degradó la lactosa, degradó la sacarosa y ya tiene frente el enterocito a glucosa en mayor cantidad, galactosa y fructosa, de acuerdo al tipo de carbohidrato que tiene. El siguiente. Entonces, si ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven cómo la glucosa, galactosa y fructosa tienen que ingresar al enterocito. Sin embargo, hay que recordar que la glucosa y galactosa tienen un mecanismo de transporte, de absorción diferente a la fructosa. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de glucosa y galactosa? Es un mecanismo de transporte activo. ¿Por qué se denomina transporte activo? Porque es un mecanismo de transporte que implica gasto de energía. ¿En qué consiste? Consiste en que hay un sistema de cotransporte sodio-glucosa o sodio-galactosa. La presencia en cantidades equimolares de sodio-glucosa, sodio-galactosa, hace que este cotransportador se active, gire hacia el interior, transportando sodio y transportando glucosa. La glucosa que entra al citosol sale inmediatamente hacia el polo vascular para ir por vena porta hacia el hígado. Mientras que el sodio inmediatamente comienza a producir ese desequilibrio electrolítico, activa la bomba de sodio-potasio para sacar el sodio y meter potasio, porque ustedes saben que el sodio no es un catión intracelular, es un catión extracelular. El principal catión intracelular es el potasio. Por lo tanto, esto permite el ingreso de sodio y la salida brusca de sodio permite que la glucosa entre. Y esto es muy importante que lo recuerden, porque esta es la base fundamental para comprender cómo funcionan las sales de rehidratación oral, porque se descubrió que este sistema de cotransporte sodio-glucosa no sufre daño ni siquiera ante la peor diarrea o inflamación intestinal. Se mantiene indemne, no se daña.
Por eso es que cuando uno ofrece una solución polielectrolítica en cantidades equimolares de sodio y glucosa, este sistema sigue funcionando. Entonces, cuando la persona está deshidratada, le pasa sodio y al jalar sodio jala agua. Recuerden que tiene efecto osmótico y no solamente jala agua, sino que el sodio jala glucosa, o sea, jala energía. Entonces, está solucionando con hidratar al paciente con sodio y agua y también de proveer algo de energía con la glucosa. En eso se basan las sales de rehidratación oral. Este mismo mecanismo lo tiene la galactosa. Sin embargo, la fructosa tiene un mecanismo diferente. ¿Cuál es? Difusión facilitada. ¿Esto qué quiere decir? Que la fructosa se absorbe de acuerdo a la cantidad que ingerimos. Si ingerimos más fructosa, más se absorbe. Por ello es que uno tiene que evitar consumir exceso de fructosa. No la fructosa que se encuentra en las frutas. Eso no, porque en las frutas hay fructosa, es la principal fuente, pero no en cantidades exageradas. Me estoy refiriendo a la fructosa que se utiliza para endulzar los diferentes líquidos que ustedes toman. El tampico, el pulpín, no sé qué más toman. Y esos tienen cantidades grandes de fructosa. Entonces, si usted toma más fructosa, más se absorbe. Y ya vamos a ver qué problemas hay, porque la fructosa se absorbe toda y pasa inmediatamente al polo vascular y va hacia el hígado a través de la vena porta. Entonces, al final, estos monosacáridos desde el polo intestinal pasan al polo vascular para vía porta llegar al hígado. Siguiente. Hay un papel importante en el transporte de glucosa. Es decir, la glucosa tiene transportadores. Los monosacáridos en sí, para llegar al interior de la célula, necesitan proteínas transportadoras. Hay familias de proteínas transportadoras que se llaman GLUT. Hay 14 isoformas, 12 dominios transmembrana glicosilado. Hay familias de los cotransportes de sodio-glucosa, 6 isoformas. Entonces, hay una familia de transportadores de glucosa. El siguiente. Estos son algunos ejemplos. Miren la cantidad de transportadores que hay, ¿no? Unas más importantes que otras, ¿no? El transportador tipo 1, el transportador tipo 2, que es sensor de la liberación, mejor dicho, de la captación de glucosa en la célula beta, sobre todo, ¿no? Y recuerden que la célula beta tiene que percibir la presencia de glucosa para disparar insulina. Entonces, la importancia que tiene este GLUT2. El GLUT3, esto es más a nivel del sistema nervioso central, de la placenta, el hígado, el riñón. El GLUT4 es músculo y tejido adiposo, ¿no? Y otros GLUT que no son bien determinados, pero que todos ellos tienen que ver con el transporte de glucosa. Siguiente. Siguiente, por favor. Y acá ustedes pueden ver, miren, cuál es el papel de esos transportadores. Acá el sodio-glucosa, sodio-galactosa en azul, ustedes pueden ver cómo es ese transportador, digamos, es un sistema de cotransporte de glucosa, ¿no? Que permite el transporte activo. Pero miren la fructosa, cómo utiliza el transportador 5, GLUT5, para incorporarse por difusión facilitada. Y cómo estos monosacáridos utilizan el GLUT2 para salir hacia la vena porta. De esta manera son útiles los transportadores de glucosa. Siguiente. Ahora, los carbohidratos llegan directamente al hígado. O sea, se imaginan la gran cantidad de carbohidratos que ingerimos después de degradar los alimentos. Es decir, llega la glucosa en gran cantidad y por eso es que la glucosa pasa del hígado a la sangre. No todo, el hígado no se queda con la glucosa, el hígado se queda con una parte de la glucosa. Tiene una enzima que es importante, la glucoquinasa, que permite fosforilar a la glucosa. Recuerden, una glucosa para ser utilizada metabólicamente tiene que fosforilarse.
Es decir, tiene que convertirse en su forma activa. ¿Cuál es la forma activa? La glucosa 6-fosfato. Esa es la forma activa. Entonces, si el hígado fosforila, se queda con esa glucosa y no deja pasar a la sangre. Pero el hígado tiene la glucoquinasa. ¿Y cuál es la importancia de la glucoquinasa? Que la glucoquinasa tiene un km bien alto y un km bien grande. ¿Y eso qué quiere decir? Al tener un km bien grande, requiere mayor cantidad de sustrato para activarse. Porque si tuviera un km pequeño, inmediatamente se activa y se quedaría con toda la glucosa y no dejaría pasar glucosa hacia la sangre. En cambio, como tiene glucoquinasa, una parte se queda, pero una gran parte pasa a la sangre a elevarse después de la ingesta de alimentos. Por eso sucede un episodio de hiperglicemia postprandial cada vez que ingerimos los alimentos. Una hiperglicemia postprandial que es normal, que llega generalmente a las 2 horas. Esa hiperglicemia debe estar por debajo de 140, ya no, porque inmediatamente estimula la secreción de insulina. Entonces, esa es la importancia de esta enzima glucoquinasa. Y el resto de las células tiene exoquinasa, que es la misma función, es decir, fosforilar a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Tiene la misma función, pero con un km más pequeño. ¿Y qué quiere decir eso? Que la exoquinasa para activarse necesita una pequeña cantidad nomás de glucosa. Es decir, apenas aparece la glucosa, lo capta. Y eso es lo que necesitan las células periféricas, que no es el hígado, ¿no? Que no es la célula beta, tampoco, que no es el riñón. Pero el resto de las células tienen exoquinasa, que tiene sus diferencias con la glucoquinasa. Entonces, esa es la manera como el hígado recibe a los carbohidratos. Recibe una gran cantidad, una oleada de carbohidratos postprandial. Se queda con una parte, pero deja pasar una gran mayoría, mayor concentración hacia la sangre. Por eso es que nosotros tenemos ese circuito de elevación postprandial de glucosa. Recuerde que en el músculo existe el GLUT4, ¿no? La insulina estimula la captación de glucosa a través del estímulo de GLUT4, pero en el hígado el GLUT2 es el que capta la glucosa inmediatamente, ¿no? Con niveles elevados, cuando está en niveles elevados, porque está la glucoquinasa acá. Y la insulina es la que estimula glucoquinasa en el hígado. Entonces, miren, dos enzimas que cumplen la misma función. ¿Cuál es? Activar la glucosa a glucosa 6-fosfato. Paso indispensable para encarcelar a la glucosa dentro de la célula y tenga un destino metabólico determinado. Siguiente. Y acá ustedes pueden ver en la figura de arriba donde está el páncreas, ¿no? Cómo es que frente a un valor elevado de glucosa se dispara insulina para bajar el contenido de glucosa en sangre. En cambio, si por el otro lado, en la línea roja, el contenido de glucosa baja, entonces ahí se eleva el glucagón para contrarrestar la hipoglicemia, porque la insulina es hormona hipoglicemiante y el glucagón es una hormona hiperglicemiante, y ya vamos a comentar cómo son los efectos a nivel del músculo y a nivel del hígado. Siguiente. Bien, y estas gráficas que siguen a continuación son muy importantes entenderlas. Miren, ¿qué pasa cuando yo ingiero mis alimentos y entre otras cosas se eleva la glucosa? Por supuesto que después de ingerir los alimentos no solamente se eleva la glucosa, se elevan aminoácidos, ácidos grasos, depende de lo que yo consuma. Pero si se eleva la glucosa, esto estimula a las células beta a producir insulina e inhibe a las células alfa a disminuir el glucagón. ¿Cuál es la consecuencia? Un aumento de la captura de glucosa por los tejidos, y eso hace que la glucosa que se eleva después de ingerir los alimentos comience a bajar. Este circuito funciona a la perfección. Funciona a la perfección mientras consumamos cantidades adecuadas de insulina que se absorban lentamente,
para que le den tiempo a la célula beta que dispare insulina. Por supuesto que requiere un páncreas con los islotes de Langerhans en adecuada concentración y que requiere que los tejidos periféricos también capturen en cantidades adecuadas la glucosa. Todo este circuito parece perfecto, pero si uno lo trata mal, si uno comienza a ingerir glucosa de absorción rápida, si uno tiene predisposición genética a agotar el funcionamiento de la célula beta, puede hacer que esta persona no secrete insulina y haga diabetes, como vamos a ver el tipo 2, ¿no? Más adelante, ¿no? Y comienza a no contrarrestar la hiperglicemia postprandial, sino mantenerla elevada. Entonces, cuando aumenta la glucosa en sangre, aumenta la secreción de insulina y esta ordena la retirada de la glucosa por los tejidos. Siguiente. Bien, y acá ven qué pasa cuando la glucosa baja en sangre, cuando estoy en ayuno, no ingiero alimentos. Mi célula beta se inhibe, no produce insulina y mi célula alfa aumenta el glucagón. ¿Para qué? El glucagón es un hormona hiperglicemiante. ¿Y cómo produce la hiperglicemia? Porque disminuye la captura de glucosa por tejidos periféricos y estimula la síntesis de glucosa, estimula la liberación de glucosa a partir del hígado. Y eso hace que se eleve la glucosa y evita la hipoglicemia que podría ocurrir cuando no ingiero alimento. Entonces ustedes ya se imaginarán qué pasa cuando esto no funciona, ¿no? Cuando la célula beta no recibe el mensaje, por ejemplo, y sigue produciendo insulina, va bajando la glucosa y produce hipoglicemia. Y de hecho que los insulinomas provocan hipoglicemia y los errores metabólicos enzimáticos en la producción de insulina también puede alterar el efecto de esta disminución de glucosa sobre la producción de insulina. Entonces, ustedes tienen que fijarse la idea, cuán clara es el mecanismo para más adelante entender qué es lo que pasa cuando hay deterioro de la función orgánica. Siguiente. Entonces, estamos frente a diversos procesos metabólicos que vamos a ir viendo. En cuanto a carbohidratos, vamos a revisar glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, glucólisis, ciclo de Krebs y vía de las pentosas y otras vías alternas. Después ya verán los lípidos y después veremos proteínas. Siguiente. Estas son las vías metabólicas cuya vía requiere que la glucosa se fosforile. Si la glucosa no se fosforila, no puede entrar a convertirse en piruvato a través de la vía glicolítica, no puede formar glucógeno, no puede formar pentosas, no puede formar ácido glucurónico. Entonces la glucosa no es útil si no está fosforilada en el carbono 6. Ya entenderán por qué es importante el fósforo en la alimentación. Siguiente. Miren esta gráfica, miren cómo la glucosa entra a la célula y ahí es, digamos, atacada por la exoquinasa y incorpora una molécula de fósforo en el carbono 6. Y listo, está encarcelada y a partir de ahí no tiene otra salida que tener un destino metabólico. Y ahí están los destinos metabólicos, la glicólisis, síntesis de glucógeno, vías alternas, etc. Siguiente. Entonces, vamos a ver la principal vía de oxidación de la glucosa. Vamos a ver uno de los grandes destinos que tiene la glucosa cuando entra a las células en general. Recuerden que la principal fuente de energía en el cuerpo son los carbohidratos. La glucosa es la principal fuente de energía celular, a salvo ciertas excepciones, como también lo vamos a ir comentando. Pero la manera como la célula utiliza glucosa como fuente de energía es a través de la glucólisis o vía de Embden-Meyerhof-Parnas, ¿no? O vía glicolítica, que viene de la palabra griega glit, que es sweet, y la palabra lisis, que es disolución, y prácticamente es disolución de lo dulce, vendría a ser, ¿no? Siguiente.
La glucólisis se realiza en el citosol de las células y consta de 10 reacciones enzimáticas, en las cuales una glucosa de 6 carbonos se fracciona en 2 piruvatos. O sea que hay un momento en la vía que se convierte en 2. Y ahí se consumen 2 ATPs, se generan 4 ATPs y 2 equivalentes reductores a través del NAD reducido, o llamado equivalentes reductores, que van a la cadena respiratoria, donde también producen ATPs. Recuerden que el NAD produce ATPs, produce a grandes rasgos 3 ATPs por cada pasada. Si son 2, se va a producir 6 ATPs. Y como genera 4 ATP son 10, pero si consumen 2 son 8. Eso quiere decir que la glucólisis aeróbica produce 8 ATPs. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando no hay oxígeno. El siguiente. Entonces, la glucólisis es la primera etapa oxidativa de la glucosa, de gran dependencia cuando existen pocas mitocondrias, porque ustedes comprenderán, tejidos como médula renal, testículo, leucocitos, fibras musculares blancas, donde tienen pocas mitocondrias, digamos, ahí su energía es prácticamente dependiente de la glucólisis, ¿no? Pero hay otras que tienen, al contrario, ¿no? Gran cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, las células cardíacas tienen gran cantidad de mitocondrias y tienen poca actividad glicolítica. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia radica en la tolerancia a la falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque la única vía de oxidación, la única vía de producción de energía que funciona aún cuando no hay oxígeno es la vía glicolítica. Eso quiere decir que un tejido que tiene más citosol tiene más glicólisis. Un tejido que tiene menos citosol y más mitocondria tiene menos actividad glicolítica y por lo tanto menos tolerancia al oxígeno. Por eso es que el miocardio es una célula muy lábil a la falta de oxígeno, porque tiene gran cantidad de mitocondria, porque así requiere su estructura, pero tiene poco citosol. Entonces no solamente hay una razón anatómica para ese riesgo al infarto, sino hay un riesgo bioquímico por el cual son lábiles por no tener mucho citosol y por lo tanto no mucha actividad glicolítica. Recuerden que la córnea, el cristalino y ciertas regiones de la retina reciben un suministro de sangre limitado, por lo tanto reciben poco oxígeno y por lo tanto dependen de la glucosa, de la glicólisis. Los tejidos que dependen de la glucosa utilizan alrededor de 40 gramos de glucosa al día. Siguiente. Esta es la vía glicolítica que ven en el libro de Harper, ¿no? Léanlo poco a poco, paso a paso, cómo es que la glucosa se degrada a glucosa 6-fosfato, cómo forma fructosa 6-fosfato y de ahí fructosa 1,6-difosfato, ¿no? Siguiente. No se mareen. Siguiente. Entonces, miren la primera. Glucosa a glucosa 6-fosfato. Se consume un ATP. Importante porque fosforila la glucosa, la encarcela. Después, como la vía se tiene que partir en dos, tiene que capturar no solamente un fósforo, tiene que capturar 2 fósforos. Entonces, en la fosforilación inicial se captura un fósforo. Después se prepara para capturar otro fósforo. ¿Cómo se prepara? Esa glucosa 6-fosfato se isomeriza hacia una fructosa 6-fosfato y la hace capaz de recibir otro fósforo. Entonces, ustedes ven que se incorporan 2 fósforos y al final, ¿qué se produce? Una molécula con 2 fósforos, que es la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahí? Es una fase de activación, es una fase de preparación. ¿De preparación de qué? De una molécula que tiene 2 fósforos. ¿Por qué? Porque solamente así esa molécula de 6 carbonos se puede partir en 2 moléculas de cada una 3 carbonos porque tiene 2 fósforos. Cada una de esas moléculas va a llevar un fósforo, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato. Si no hay 2 fósforos, cualquiera de ellas que está sin fósforo sale de la célula. No, recuerden que el fósforo es el carcelero
de la glucosa. Por eso que esta es una fase preparatoria, una fase de activación, donde se convierte en una molécula capaz de dividirse en dos. Siguiente. El siguiente paso es continúa la vía glicolítica a través del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Pero por qué son dos? Porque la otra triosa, que es la dihidroxiacetonas-fosfato, puede derivar a partir de ahí en glicerol 3-fosfato. Y eso sucede en gran cantidad cuando es el tejido adiposo. Pero cuando no está en tejido adiposo y requiere oxidar y producir energía, esa dihidroxiacetona fosfato se convierte en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. De tal manera que tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una que viene de la misma fructosa 1,6-difosfato y otra que viene de la dihidroxiacetona fosfato. Esta gliceraldehído 3-fosfato es la única reacción que produce un proceso de óxido-reducción. ¿Y qué implica eso? Implica liberación de protones. Como esos protones no van libres, son captados por el NAD y ahí se produce el NAD reducido. Pero no es un NAD, son dos NAD. ¿Por qué? Porque son dos sustratos de gliceraldehído 3-fosfato que se convierten en 1,3-difosfoglicerato. Cuando se convierte y se reduce, prácticamente uno de los fósforos se convierte en un enlace macroérgico. Por eso que en la siguiente reacción, la hidrólisis de ese enlace fosfórico produce ATPs. Como son dos sustratos, se producen dos ATPs. Y de ahí que sigue, sigue una serie de degradación en las cuales se deshidrata e hidrata el componente para formar fosfenol piruvato, que es en la otra estructura que tiene otro enlace macroérgico y gracias a una enzima llamada piruvatoquinasa se forma piruvato, donde se produce ATP directamente. Entonces, en esta fase es la fase de generación de energía. Vea, dos ATPs primeros y después al final, antes del piruvato, dos ATPs y ahí tienen el NAD reducido, dos NAD reducidos. Recuerden que los NAD reducidos, los FAT reducidos, todas las coenzimas reducidas se reoxidan en la cadena respiratoria. Pero para que funcione la cadena respiratoria se requiere oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay función de la digamos, de esta reoxidación de coenzimas reducidas. Entonces, ¿qué pasa si no hay oxígeno? El NAD reducido no hay donde reoxidarse. Y si no hay donde reoxidarse, todo el NAD se consume en NAD reducido y ahí para la reacción, ¿no? Teóricamente. Pero en la vía glicolítica no sucede eso. La siguiente. Hay un paso de salvación que es la fermentación láctica. Es decir, el piruvato, cuando no hay oxígeno, origina lactato por la deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa. ¿Cuál es la importancia de la fermentación láctica? Es la reoxidación del NAD reducido, es decir, reemplaza la función de la cadena respiratoria cuando no hay oxígeno. Y al reoxidar, propicia la formación de NAD oxidado, que nuevamente puede ser utilizado por la siguiente reacción de glucólisis. Y así la reacción no para, se sigue utilizando, pero a costa de que no hay reoxidación de NAD reducido en la cadena respiratoria, sino en la fermentación láctica. Entonces no se produce los 3 ATPs que da el NAD reducido en la cadena respiratoria. Y como no se producen los 3 ATPs, entonces ustedes pueden sacar la cuenta que la producción de ATP disminuye cuando no hay oxígeno. Entonces el organismo comienza a acelerar el consumo de glucosa. Y por eso es que en situaciones graves, en situaciones críticas, ese exceso, esa desesperación por querer captar más glucosa provoca muchas veces hipoglicemia en el paciente que está con sepsis o el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, hiperglicemia, hipoglicemia. Es decir, fruto de ese desarreglo, fruto de esa desesperación por captar energía en estados de enfermedad. Siguiente. Ahora, este NAD reducido se produce en el citosol
Y para ingresar a digamos, a la cadena respiratoria, requiere ser transferido al interior de la mitocondria. Y hay dos mecanismos que permiten el ingreso del NAD reducido a la mitocondria. La lanzadera de glicerol fosfato, donde el receptor mitocondrial es un FAT, y la lanzadera del aspartato malato, donde el receptor mitocondrial es el NAD. El 80% de la transferencia al interior de la mitocondria se lleva a cabo por el segundo paso, es decir, la lanzadera del aspartato malato. Por eso es que al recibir un NAD prácticamente es lo mismo, ¿no? Y produce 3 ATPs, pero si lo recibe un FAT ya produce menos ATPs, pero felizmente se produce más con la lanzadera del aspartato malato. Siguiente. Ahí ustedes pueden ver cómo en la lanzadera de glicerol-fosfato, ¿no? Prácticamente la dioxacetona fosfato se convierte en glicerol 3-fosfato y eso hace que el glicerol 3-fosfato, digamos, ingrese cargado del NAD, ¿no? Del NAD reducido que le pasa al FAT, ¿no? El hidrógeno le pasa al FAT. O sea, el NAD reducido que está afuera del citosol le pasa al FAT que está dentro de la mitocondria gracias al glicerol 3-fosfato. Por eso se llama lanzadera de glicerol-fosfato. Y el otro, que es el malato, siguiente. En la lanzadera de malato ustedes pueden ver cómo el oxalacetato carga el hidrógeno del NAD reducido, se convierte en malato, el malato pasa a la mitocondria y dentro de la mitocondria el malato recibe un NAD y lo reduce a NAD reducido, convirtiéndose nuevamente en malato, en oxalacetato, perdón. Entonces, vean cómo es esta transferencia y la mayor en frecuencia, en porcentaje, es la lanzadera del malato que permite mantener la transferencia de electrones equivalentes reductores entre el NAD del citosol y el NAD mitocondrial, conservando producción de ATPs. Siguiente. Hay otros procesos de utilización de lanzaderas, que no vamos a comentar, la oxidación del alcohol, por ejemplo, o la formación de glucurónidos, ¿no? Para eliminación de bilirrubina. Eso lo harán en las clases siguientes. Bien, esta lanzadera es importante en el metabolismo del fármaco, como la oxidación del etanol y conjugación de fármacos son propiedades del hígado. Cuando los dos procesos se dan simultáneamente, pueden superar la capacidad combinada de las lanzaderas. No se puede mezclar la administración de fármacos como el barbiturato con el consumo de alcohol, porque consumen el mismo NAD con enzima reducida. Siguiente. Entonces, la glucólisis tiene fase de activación, fase de generación de energía. No olviden, siguiente, la principal vía de oxidación. Siguiente. Y dos, glicólisis aeróbica y anaeróbica. Glicólisis anaeróbica, el piruvato por acción de la lactasa deshidrogenasa se convierte en lactato con consumo de NAD reducido. Esto permite que la vía siga funcionando. En cambio, la glicólisis aeróbica, el piruvato, no forma lactato, va hacia la acetilcoenzima para iniciar el ciclo de Krebs por acción de la piruvato deshidrogenasa. ¿Y por qué va al ciclo de Krebs? Porque sabe que el ciclo de Krebs va a seguir funcionando porque está funcionando la cadena respiratoria. ¿Y por qué funciona la cadena respiratoria? Porque hay oxígeno. El destino es diferente. Siguiente. Espero que sigan entendiendo. Pasen. Siguiente. Acá está nuevamente, fase de activación, fase de generación de energía. Siguiente. Y la regulación. Ustedes tendrán bien claro que cuando uno se excede en algo, uno debe detenerse, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la vía glicolítica. Si tiene suficiente ATP, miren cómo el ATP en rojo inhibe a las enzimas que responden alostéricamente, ya saben lo que es alosterismo, alostéricamente al acúmulo de algunos sustratos, en este caso ATP. Y mire cómo hay 3 enzimas alostéricas de la vía glicolítica que son irreversibles: la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y esas 3 enzimas son las que regulan la mayor o menor velocidad de la glucólisis. Si hay mucho fósforo inorgánico, eso estimula la hexoquinasa.
Si hay mucha glucosa 6-fosfato, eso inhibe la hexoquinasa. Si hay mucho AMP, estimula la fosfofructoquinasa. Si hay, digamos, más fructosa 2,6-difosfato, que es un intermediario que se produce en ese pasaje, hay más actividad de la fosfofructoquinasa. Y la fosfofructoquinasa, como ustedes ven, es el centro de atracción para estimularla o inhibirla, según vaya desarrollando las necesidades de la célula. Así como ustedes ven la piruvato quinasa. Siguiente. Entonces, recordar tres enzimas reguladoras holostéricas, la hexoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa, es decir, las vedettes de la glucólisis. La glucólisis se incrementa cuando el citosol hay aumento de AMP cíclico y fructosa 2,6-difosfato. Disminuye cuando se eleva la concentración de ATP, citrato y alanina. Y el glucagón detiene la glucólisis e incrementa la gluconeogénesis. Claro, hace lo contrario de la insulina. Siguiente. Esta es una gráfica dinámica donde ustedes ven cómo es el efecto alostérico sobre la hexoquinasa. La glucosa 6-fosfato, por efecto alostérico, ¿no?, afecta la actividad de la hexoquinasa. Entonces, por lo tanto, detiene la fosforilación de glucosa. Es la regulación de un ejemplo de la glucólisis. El siguiente. Lo mismo sucede con la fosfofructoquinasa, ¿no? Entonces, como la disminución de ATP favorece, ¿no?, la interacción de la fosfofructoquinasa por su sustrato. Siguiente. Entonces, la regulación de la glicólisis está, pues, prácticamente bien señalada a nivel de la piruvatoquinasa. Ahí pueden ver los inhibidores, ¿no?, o los activadores, y cómo es que la hexoquinasa regula la entrada a la vía y es inhibida alostéricamente, como dijimos, por la glucosa 6-fosfato. Niveles elevados de NAD reducido detiene la vía glicolítica. Por eso es que necesita reoxidarse, ya sea en la cadena respiratoria o ya sea en la fermentación láctica, porque si no, se detiene la vía glicolítica. Siguiente. El rol regulador de la fructosa 2,6-fosfato también es importante porque mientras se va formando fructosa 6-fosfato hacia fructosa 1,6-difosfato, se forma también la fructosa 2,6-difosfato que acelera la reacción hacia la fructosa 1,6-bisfosfato. Y ahí tienen los otros moduladores, el ATP, el AMP. Ya hemos dicho cómo una célula se da cuenta cuando le falta energía, cómo una célula se da cuenta cuando tiene exceso de energía. La moneda energética, el ATP, las otras, el AMP, el ADP. Siguiente. Acá está el rol regulador de la fructosa 6-difosfato. Siguiente. Y acá lo mismo, fructosa 2,6-difosfato estimula la glicólisis, inhibe la gluconeogénesis, y la disminución de fructosa 2,6-fosfato inhibe la glicólisis y estimula la gluconeogénesis. Importante el papel de este intermediario hacia la producción de fructosa 1,6-difosfato. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la glicólisis? Los eritrocitos para la síntesis de ATP no tienen mitocondrias y por lo tanto no tienen ciclo de Krebs, o sea, dependen totalmente de la glucólisis. En el músculo esquelético como producto de energía, porque necesitan mucha energía aún en condiciones anaeróbicas, por eso que hay bastante actividad glicolítica. Y en el tejido adiposo, porque provee energía, y la dihidroxiacetona fosfato es requerida para la síntesis de triglicéridos. Y en el hígado, fundamental como paso previo al ciclo de Krebs, después de generar precursores para la síntesis de ácidos grasos. El siguiente. Entonces, los productos finales de la glucólisis aeróbica, como producto final, quedan dos moléculas de piruvato y NAD reducido. El piruvato tiene también, como vamos a ver, una serie de destinos metabólicos que según la reacción puede originar por transaminación, ya lo vamos a ver en el capítulo de proteínas, alanina, por carboxilación, oxalacetato, por descarboxilación oxidativa, acetilcoenzima A,
Y por reducción, lactato. Miren hacia dónde deriva. Eso depende de la situación metabólica de cada célula o también de la programación genética de cada célula. Hacer transaminación, hacer carboxilación, hacer descarboxilación oxidativa. No todas tienen las mismas enzimas. Siguiente. Y un ejemplo de cómo la vía glicolítica produce algunos intermediarios que son importantes, ¿no? El SHAN de Rapaport-Levering, que permite la formación de 2,3-difosfoglicerato. Es decir, cuando se forma 1,3-difosfoglicerato, una mutasa puede originar a partir de ahí el 2,3-fosfoglicerate. Y eso sucede especialmente en el eritrocito, porque el aumento de concentración en el eritrocito de 2,3-difosfoglicerato disminuye la afinidad hemoglobina-oxígeno. Y eso es importante cuando está la hemoglobina a nivel de los tejidos periféricos. Esta es una manera de deshacerse del oxígeno, formando 2,3-difosfoglicerato, el eritrocito, porque sí tiene esa enzima, la bifosfoglicerato mutasa, que le permite formar 2-difosfoglicerato y tiene la fosfatasa que le permite degradar. Entonces, ve en qué momento suelta el oxígeno o en qué momento tiene mayor afinidad del oxígeno, gracias a un componente derivado de la vía glicolítica. Siguiente. Bueno, esto ya lo hemos señalado. Siguiente. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar en una glicólisis aeróbica, anaeróbica, para que lo revisen y por favor, si tienen alguna duda, me lo comunican a través del delegado con preguntas, ¿de acuerdo? Pueden hacer en esta semana las preguntas que ustedes deseen para que el delegado el viernes me las envíe en un Word, ¿no? Y yo les contesto, no hay ningún problema, pero hagan sus propios esquemas metabólicos. Agarren una hoja en blanco, lean el Harper y lean el Harper párrafo a párrafo, escribiendo al costado en una hoja en blanco. Esa es la mejor manera como aprender bioquímica. Bien, entonces, delegado, nos vemos el próximo lunes. Ya, doctor, listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches Buenas con noches, todos. doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Cuídese. Nos vemos.